veríamos la mitad de la fuente de alimentación. Con diferencia de B a neutro, veríamos menos la mitad del voltaje de alimentación, debido a que estamos considerando como nuestra referencia el neutro. Vamos a redibujarlo para que se comprenda un poco más. Tenemos entonces mencionamos que la rama A está al positivo de la fuente de alimentación, rama B en el negativo, y la rama C se encuentra flotada. Entonces queremos el voltaje de A al neutro y de B a neutro. Entonces en este caso es un poco más visible. Queremos este voltaje, entonces nuestra referencia, debido a que tenemos un divisor de voltaje resistivo, entonces en cada fase, tanto de la rama A como en la rama B, vamos a tener la mitad de voltaje. Lo único que hace la diferencia es nuestro punto de referencia. Para ambos casos estamos utilizando con referencia al neutro. Entonces, suponiendo que estamos viendo con un multímetro, en el neutro va la terminal negativa del multímetro. Entonces, de A hacia neutro nos daría más el voltaje de alimentación sobre 2. Mientras que la rama B tendríamos menos el voltaje de alimentación sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos midiendo con respecto al neutro. ¿Sí? Entonces, para este caso, que es el primer instante de conmutación, tenemos voltaje de alimentación sobre 2. Y acá tenemos menos el voltaje de alimentación sobre 2. Mientras que de C hacia el neutro tenemos voltaje de alimentación 0. ¿Sí? Debido a que la rama C está flotada, no está con respecto a ningún punto de referencia. Entonces, aquí es B sobre 2. Ese sería el primer instante de conmutación. ¿Alguna pregunta, dudas? No, por ahora no. Entonces continuamos. Siguiente instante de conmutación. Nos dice que va a estar activado el transistor 1 y el transistor 2. Nos vamos al diagrama. Transistor 1 pertenece a la rama A. Transistor 2 pertenece a la rama C. Entonces, rama A está al positivo de la fuente de alimentación. Rama C está al negativo de la fuente de alimentación. Nuevamente, volvemos a redibujar. Entonces, rama A al positivo de la fuente de alimentación. Rama C al negativo de la fuente de alimentación. Vale. Igual tenemos divisor resistivo. Cada resistencia va a tener la mitad del voltaje. Entonces, la rama A se sigue manteniendo igual. La rama C tiene menos el voltaje de alimentación sobre 2. Entonces,
Rama B tiene 0, mientras que la rama C tiene menos el voltaje de alimentación. Entonces sería otro intervalo de conmutación S. Igual podemos continuar el siguiente intervalo. Nos indica que el transistor 2 y el transistor 3 se van a encontrar activados. Entonces, transistor 2 pertenece a la rama C, transistor 3 a la rama B. Entonces, rama B hacia el positivo de la fuente de alimentación, rama C hacia el negativo. Entonces, igual redibujamos. La rama A es la que en este caso queda flotada, no queda referenciada hacia ningún punto. Entonces va a tener un voltaje 0. La rama B, el voltaje de alimentación sobre 2, mientras que la rama C menos el voltaje de alimentación sobre 2. Rama A tiene 0. Rama B. Igual, ya hemos evaluado medio periodo, entonces igual continuamos. Siguiente instante de conmutación nos indica que va a estar activado el transistor 3 y el transistor 4. Transistor 3 pertenece a la rama B, transistor 4 a la rama A. Rama B, positivo de la fuente de alimentación, rama A al negativo. Tres y 4. 3, la B, la C la que queda flotada. Entonces, en este intervalo de conmutación, la rama C es la que va a tener 0. Rama C, 0. Rama B, el voltaje de alimentación sobre 2. Mientras que la rama A menos el voltaje de alimentación sobre 2. Entonces, igual, siguiente intervalo de conmutación indica que va a estar activado el transistor 4 y el transistor 5. Entonces, transistor 4 pertenece a la rama A, transistor 5, rama C, la rama B es la que queda flotada. La rama B tiene un voltaje 0. Rama B, 0. Mientras que la rama B, el voltaje de alimentación sobre 2. Y la rama A menos el voltaje de alimentación sobre 2. Siguiente intervalo de conmutación nos dice que el transistor 5 y el transistor 6. Transistor 5 pertenece a la rama C,
La rama C va a estar conectada al positivo de la fuente de alimentación. Rama 6, transistor 6, rama B, al negativo de la fuente de alimentación. En este caso, la rama A es la que queda flotada. La rama A. Entonces, el voltaje de alimentación en la rama C es voltaje de alimentación sobre 2. La rama B es menos el voltaje de alimentación sobre 2. Y en la rama A es 0. Entonces, con eso ya terminamos un intervalo, un periodo de conmutación. Entonces, señal periódica se vuelve a repetir. El siguiente instante de conmutación, pues luego se repite otra vez. Transistor 1, transistor 6. Entonces, la rama A tiene más el voltaje de alimentación sobre 2. La rama B menos el voltaje de alimentación sobre 2. Y la rama C 0. Entonces, se vuelve, este periodo es el mismo que este, debido a que señal periódica se está repitiendo con el tiempo. Entonces, tenemos tres señales desfasadas, 120 grados una con respecto a la otra. Y tenemos tres niveles de voltaje para conexión en estrella con conducción a 120 grados. Vamos a obtener tres niveles de voltaje. ¿Cuáles son? Voltaje de alimentación sobre 2, un nivel 0 y menos el voltaje de alimentación sobre 2. Entonces, este es el tipo de conducción estrella 120 grados. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces continuamos. Conducción 120 grados, conexión en delta. Ya sabemos que cada transistor va a conducir sus 120 grados.
Entonces, conducción 120 grados. Cada transistor va a conducir 120 grados en un periodo. Y tenemos conexión en delta. Conexión en delta. Voltajes son de fase a fase. Entonces, de A hacia B. De B hacia C. Y de C hacia A. Primer instante de conmutación, vamos a tener conmutar el transistor 1 y el transistor 6. Transistor 1, transistor 6. Esto corresponde transistor 1, la rama A, transistor 6, la rama B. Entonces, A tenemos voltaje positivo, B tenemos voltaje negativo, pero recordemos es conexión en delta. Aquí hay positivo en la fuente de alimentación, aquí hay negativo en la fuente de alimentación. Entonces vamos a redibujarlo porque igual que el caso anterior, pero igual vamos a tener unas conexiones que hay que visualizar. Decíamos entonces que primer instante de conmutación, transistor 1, transistor 6, la rama A, un positivo, rama B, negativo. Entonces, rama A, positivo. Rama B, negativo. Entonces, igual queremos voltaje de fases. Entonces, de A con respecto a B, se puede ver directamente que tenemos el voltaje de la fuente de alimentación. Vamos a ir dibujándolo de A hacia B. El voltaje de alimentación. Queremos de B hacia C. En este caso, igual, C no está referenciada a ningún punto de conexión, pero si se dan cuenta, debido a que es conexión en delta, hay un punto de unión. Entonces, sigue habiendo un divisor resistivo en esta parte. Se dan cuenta, esta carga y esta se van a encontrar en serie. ¿Sí? Nosotros queremos el voltaje de B hacia C. Si se dan cuenta, estas dos resistencias, la de la izquierda y la de la derecha, van a tener el mismo voltaje que hay de A hacia B, pero nosotros estamos midiendo de B hacia C. Por lo tanto, en este punto veríamos de B hacia C menos el voltaje de alimentación sobre 2. ¿Por qué? Por la convección que estamos utilizando para medir. ¿Sí? Si recordamos, es de B hacia C. C es donde iría nuestra terminal negativa en caso de medir con un multímetro. Por eso es que vemos menos el voltaje de alimentación sobre 2. Entonces, de B hacia C, menos el voltaje de alimentación sobre 2.
Entonces nos falta de C hacia A. Entonces, de C hacia A. Igual es un divisor de voltaje resistivo. Tenemos menos el voltaje de alimentación sobre 2. Nuevamente, ¿por qué? Por la convección que estamos utilizando. Nuestro punto de referencia es A. Estamos viendo de C hacia A. Y debido que en este caso nuestro punto de referencia es A, por eso vemos menos el voltaje de alimentación sobre 2. Entonces igual vamos a tener más niveles. Ahorita vamos a ver qué niveles vamos a tener. Entonces, de A hacia B. De A hacia B tenemos directamente el voltaje de la fuente de alimentación. De B hacia C, menos el voltaje de alimentación sobre 2. Y de C hacia A igual, menos el voltaje de alimentación sobre 2. Eso es para el primer intervalo de integración, conexión delta, conducción 120 grados. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, debido a que no hay dudas, les queda de asignación a ustedes terminar el periodo de integración. Igual tienen todo el día de hoy. Maestro, pero ¿cuándo es negativo? ¿Cuándo es negativo? Depende del punto que estemos utilizando como referencia. En este caso, la misma nomenclatura del sistema trifásico nos indica cómo van a estar las mediciones. Medición del voltaje a B. Entonces, B es nuestro punto negativo, nuestra referencia. Debido a que en este caso el punto B se encuentra al negativo de la fuente de alimentación, entonces es positiva la medición. ¿Por qué? Porque el punto A está al positivo de la fuente de alimentación. Siguiente caso, de B hacia C. C es nuestro punto de referencia. Si se da cuenta, B está al negativo de la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces es negativa la medición. ¿Sí? Es porque igual cuando se está midiendo con un multímetro, si mide directamente, pone terminal positiva en la parte superior, terminal negativa en la parte inferior, entonces ¿qué voltaje le va a arrojar? Directamente un voltaje positivo. Pero si invierte las puntas, la punta negativa la pone en el positivo de la fuente de alimentación y la punta positiva la pone en el negativo de la fuente de alimentación, le va a marcar menos un voltaje. Es el mismo caso aquí. ¿Sí? La terminal negativa la estamos poniendo en C, mientras que la terminal positiva la estamos poniendo en B. B, si se da cuenta, está el negativo de la fuente de alimentación. Por eso es que nos da un voltaje negativo. Para el siguiente caso, de C hacia A. C es el positivo en el que estamos midiendo y A va a ser el negativo. En este caso, A está conectado al positivo de la fuente de alimentación, ¿sí? Pero es nuestra terminal negativa con la que estamos midiendo. Es por eso también que vemos un voltaje negativo, menos el voltaje de alimentación sobre 2. Tiene que ver directamente con la convección que estamos utilizando para medir. Gracias, maestro. ¿Puedo poner la gráfica, maestro?
Profe, ¿puede poner la pantalla de la simulación? Listo, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda, preguntas? Pues, ¿no? Adelante, adelante. Por ejemplo, A respecto a C sería positivo. Sí, es positivo. A con respecto a B. Pero A con respecto a C. A con respecto a C, sí, también sería positivo, pero nosotros estamos midiendo de C con respecto a A. Se va a cortar la videollamada o la conferencia, la reunión. Vuelvo a hacer otra conferencia sobre la misma para seguir viendo dudas.